Amigos, estamos con el mayor Marco Castro Reynolds, quien nos va a contar un ángulo desconocido de la historia de esa famosa operación de rescate de rehenes el día 22 de abril de 1997. Han pasado casi 14 años de esta operación, calificada como una de las más brillantes en el mundo, y hoy día vamos a conocer un nuevo ángulo de esta historia. ¿Cómo está, mayor? ¿Qué tal? Buenos días, doctor. El 22 de abril, este viernes, se cumplen 14 años del rescate de los rehenes de Embajada de Japón. Sí. ¿Por qué contar ahora esta historia? En realidad la historia, nosotros fuimos impedidos de contarla, ¿no? La Inspectoría General, ¿no?, en aquel entonces nos hizo firmar un documento de compromiso al que habla, que fue el que dirigió la operación de inteligencia electrónica para los micrófonos en la residencia japonesa, y así como a todo el personal técnico y de escuchas. Todos firmamos un compromiso de abstenernos de hacer cualquier tipo de declaraciones que contrariaran la política de ese entonces. ¿Tenía un plazo de ese compromiso? 10 años. ¿A usted lo sancionaron? Por ese trabajo, sí, yo fui dado de baja por medida disciplinaria. ¿Por qué motivo? Porque apareció a los días después del 22 de abril en un especial del diario El Comercio, apareció en titulares, en grandes titulares, la información de que habría sido la Dirección contra el Terrorismo y no el Servicio de Inteligencia quien había logrado la penetración electrónica de una cantidad de micrófonos que habían sido, ¿no?, trascendentales para el desarrollo prácticamente militar del trabajo, ¿no? Y este hecho pues causó seguramente algún malestar muy grande, y se buscó pues, ¿no?, un chivo expiatorio, pues, ¿no? ¿Quién fuera pues de repente la persona que pudiera asumir esta responsabilidad? Y como yo estaba a cargo de todo el trabajo electrónico, se me dio de baja. Mayor, explíquenos por favor usted cuál fue el trabajo que hizo la policía en cuanto a la inteligencia y penetración electrónica. Estamos hablando de que el asalto fue el 16 de diciembre de 1996 y la liberación de los rehenes se dio el 22 de abril del año siguiente, en 1997, ¿no? Exactamente, sí. El trabajo de la Policía Nacional desde un comienzo fue tomar el control externo para la crisis, o sea, es decir, dotar de elementos de seguridad, ¿no?, en la zona de influencia, la zona adyacente, controlar la prensa nacional e internacional, también el plan de inteligencia para obtención de información y conocer quiénes eran los responsables de esta toma, ¿no?, qué elementos de apoyo podían tener desde fuera, y lógicamente algunos trabajos especiales de inteligencia, como eran el lograr ingresar micrófonos, porque había pues la presunción que en cualquier momento se podían ejecutar rehenes, así es que necesitábamos tener control inmediato de lo que estaba ocurriendo dentro, para, en caso de que se inicien las ejecuciones, ¿no?, una fuerza especial de la DINOES ingresara y tratara de salvar la mayor cantidad de rehenes posible. Eso estaba previsto en el plan. O sea, se crea un comando de control de crisis, ¿no? Sí. Así es, sí. Un comando de gestión y control de crisis se instituyó con varios generales de la Policía Nacional, en la cual pues estaba a cargo del jefe de operaciones de la policía. Y para inteligencia y penetración electrónica, ¿hubo tareas, se estructuró un equipo? Sí. Inicialmente estuvo a cargo desde un principio hasta el final prácticamente con el señor general Jorge Cárdenas Sáenz, quien en ese momento usaba el seudónimo de Titán, ¿no? Este extraordinario general, ¿no?, en ese tiempo tenía el cargo el grado de comandante, ¿no?, y logró pues el enlace preciso entre la embajada americana, sus técnicos y sus equipos, y el personal policial más idóneo para el desarrollo de la operación. ¿A qué le llamaban la bombonera? La bombonera
era una clínica que había tenido que cerrar, obviamente, porque estaba muy próximo a la residencia, estaba a escasos metros de la calle Barcelona, y era el indicativo que recibiría nuestra base de operaciones a partir del primer micrófono que ingresara. Estamos hablando de una clínica cercana al local de la embajada. Sí, contigua a la parte lateral de la puerta principal. ¿Ahí se instaló el equipo de inteligencia? Ahí se instaló, justamente en el segundo piso, los norteamericanos alquilaron 3 habitaciones, ¿no? Una para la colocación de antenas, otra para los escuchas de la Dirección contra el Terrorismo y otra habitación donde ellos también tenían personal de ingenieros y técnicos para todo lo que es el rastreo de señales, ¿no? Ya sea de radio, celulares, beepers que existían en ese momento, ¿no? Y cualquier señal que flotara en el aire, sea de la prensa, información abierta y cerrada. Si el asalto fue el 16 de diciembre del 96, ¿en qué fecha se instala el equipo ya de trabajo para inteligencia y penetración electrónica? Esto viene más o menos de los primeros días de enero, ¿no? Porque traer los equipos desde los Estados Unidos, ¿no? Y diseñar un plan para poder con éxito hacer ingresar por lo menos un micrófono, nos tomó cerca de 10, 12 días, ¿no? Y ya en enero ya estábamos pues en condiciones de... En el transcurso de ese tiempo que se instalan ya a trabajar, los equipos parece trabajar, había pasado algunas cosas. Por ejemplo, habían como 400 rehenes, sí, y poco a poco los iban soltando, ¿no? Sí. Habían incluso 8 funcionarios norteamericanos. Así es. Sí. Dígame, ¿cómo penetraron el primer micrófono? El apoyo de la embajada americana tampoco fue gratuito, pues no, o sea, no tenía una razón, ¿no? Como usted dice, habían 8 altos funcionarios de la embajada norteamericana dentro de la residencia, así que ellos inmediatamente volaron a Lima, ¿no? Y desde fines de diciembre ya estaban preparando el plan de ingreso de micrófonos. Ellos nos decían, nosotros tenemos la tecnología, pero ustedes son quienes tienen que resolver el problema en cuanto a la creatividad, al ingenio para hacer lograr un transmisor en algún tipo de contenedor. Esa era nuestra tarea. Mientras tanto, ellos estaban presionando también al grupo de SERPA, ¿no? Porque ya tenían un grupo de comandos de fuerzas especiales que estaban en Panamá, estaban entrenando. En caso pues de que empezara la ejecución de rehenes, ellos iban a brindar el apoyo al Perú para que esta fuerza élite, ¿no?, lo haga de la mejor manera. ¿Hubo algún intento fallido de querer meter un micrófono, ¿no?, a través de un organismo internacional, en unos coolers, me parece? Sí, sí. El primer intento fue hecho por la iniciativa pues de un comandante, ¿no?, que quiso hacer las cosas sin ningún tipo de estudio, de plan, ¿no? Y a él se le ocurrió pues hacer ingresar un micrófono en un contenedor que es un cooler, ¿no?, un iglú para camping. En este iglú colocaron el transmisor y tenía la idea era que los amigos del Rotary Club entregaran el cooler preparado con el micrófono y uno más, todos llenos con vasitos de helados, aproximadamente unos 400 vasitos de helados para refrescar a los rehenes que ya más o menos tenían la cantidad de 400. ¿Por qué falló ese plan? Porque no hubo preparación, no hubo una investigación, un estudio, ¿no? Ellos tenían la idea era buena, pero falló porque la Cruz Roja no iba a aceptar una donación directa de esa manera, ¿no? Ellos llegaron a las 6 de la mañana pensando que la camioneta de la Cruz Roja iba a llegar a dejar el desayuno, cuando la camioneta de la Cruz Roja solamente iba 2 veces al día. Iba a las 12 para el almuerzo, a las 6 de la tarde para la cena y en ese momento entregaban el desayuno del día siguiente. Así es que los coolers se quedaron esperando de 6 de la mañana en la calle hasta las 12 del día que llegó la camioneta de la Cruz Roja. Cuando los señores del Rotary Club quisieron entregarlo como donación, fueron
prácticamente desairados. A las 6 de la tarde se generó un tercer intento, ¿no? Y bueno, ya un miembro de la Cruz Roja mucho más atento les dijo: señores, esto no procede, no vamos a permitir que ingrese nada que nosotros no hayamos traído. Teníamos noticias que los días domingos había un padre jesuita, ¿no?, que estaba celebrando misa, ¿no? Y bueno, yo procedo de un colegio católico, yo soy salesiano, y obviamente lo primero que se me ocurrió a mí, pues, ¿cómo sería la celebración de una misa dentro de la residencia, ¿no? Así que yo dije, bueno, tiene que haber pues una mesa, un pequeño altar improvisado, ¿no es cierto? Y tiene que haber una figura representativa de nuestra fe católica. Así es que yo dije, ¿qué mejor que el cuadro del Señor de los Milagros? Que es una imagen ampliamente venerada por el pueblo peruano. Y si colocamos esa imagen en un bastidor de madera, tenemos la opción de colocar en ese bastidor los micrófonos, las antenas y los transmisores que necesitábamos. Con el éxito que tuvimos, porque el almirante Giampietri empezó a proporcionarnos información de inteligencia, pero de la más precisa. Nos había indicado cuántos emeratistas eran, quién estaba al mando, quiénes eran sus comandantes, ¿no? Él nos indicó, está a cargo Serpa Cartolini, Evaristo, ¿no? Y también están los comandantes el árabe, Rolly Rojas Fernández, Tito, 22, Salvador, y los demás son chiquillos, ¿no? Son jóvenes nuevos, desconocidos. Conocíamos la ubicación donde ellos habían colocado las minas. En caso de que se ingrese una fuerza de comandos, ellos iban a detonar toda la residencia y la iban a desplomar, con todo y rehenes iban a morir. Conocíamos el tipo de armamento que tenían, los lanzacohetes RPG rusos, los chalecos que estaban utilizando, las máscaras antigases, los fusiles y las granadas, todo el arsenal militar que tenían era ya de nuestro conocimiento. ¿El sistema de comunicación con el almirante Giampietri cuánto tiempo duró? Sí, con el almirante Giampietri establecimos casi 3 meses y medio de fluida comunicación, ¿no? Obviamente de un solo lado, porque nosotros lo escuchábamos nada más, no teníamos réplica, no podíamos conversar, como se dice. Inicialmente fue el cuadro del Señor de los Milagros, después ingresó un crucifijo con el que él le íbamos avisando, ya las pilas del cuadro van a morir, ¿no? Va a entrar un crucifijo, y él ya sabía que tenía que reemplazar. ¿Cuánto tiempo? 30 días aproximadamente. 30 días. Sí, pero no esperábamos a que se muriera, pues, ¿no? Antes lo reemplazábamos. Después del crucifijo vino una guitarra, ¿no? La guitarra la compramos en la Plaza Unión y los micrófonos estaban en el estuche. Y finalmente la Biblia, ¿no?, con la que se coronó la operación. Además, hicimos ingresar cerca de 25 termos, escobas, cajas de fruta y algo que fue muy sintomático, ¿no?, que nos reunimos pues con el personal de la CIA y un día me dijeron: Washington quiere saber cuántos micrófonos más quiere Marco Castro. Así es que yo le dije, bueno, ya tenemos micrófonos con el almirante Giampietri, tenemos micrófonos que caen a veces con los rehenes, a veces con los terroristas, pero yo quisiera pues, ¿no?, un micrófono para los comandantes, para saber qué están planeando. Y el jefe de la CIA acá en el Perú me dijo, no, eso es imposible, ¿no? Eso no se puede dar. Me dijo, o sea, tú lo que quieres es colgarle un micrófono en el cuello de cada terrorista. Yo le dije, no sé si en el cuello, pero más o menos esa sería la idea, ¿no? Bueno, se suspendió la reunión y me fui a Home Center y encontré unas linternas muy bonitas que habían salido con fluorescente, con flash de luz y todo, ¿no? Y era el contenedor perfecto. Calculando pues de que si hacíamos ingresar una docena, aprovechando que los rehenes estaban sin luz y por la noche se desplazaban con velitas que pueden causar un accidente, un incendio, esas linternas serían distribuidas en las habitaciones de los rehenes. Pero pensando como terrorista, poniéndome yo en los zapatos de Serpa, yo dije, no, este señor no va a distribuir las linternas en las habitaciones, dejará 2 para que vayan al baño y las demás se las va a distribuir a su gente. Y efectivamente, cuando entraron las linternas, él se colgó una, ordenó que las otras 9 se distribuyan entre sus comandantes y su personal, y 2 quedaron para que vayan al baño los rehenes. Y la inteligencia que tuvimos nosotros fue oportuna, veraz, ¿no?, del más alto nivel en cuanto a doctrina, porque estaba también apoyada por un señor almirante que sabía que hacer bien las cosas.
¿Cuántos integraban este grupo de la policía a cargo de la inteligencia y escucha también? Gracias por la pregunta, mi coronel, porque esta es una de las razones por las cuales participo en esta entrevista, ¿no? Y es tratar de reivindicar al personal que trabajó conmigo, ¿no? Que se haga justicia, ¿no? Que los premien como debe ser. Si los comandos fueron ascendidos, si se les premió a ellos, ¿no? A mi personal también debe hacerse lo propio, con toda justicia. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente 20 a 25 efectivos en niveles de oficiales superiores a subalternos, ¿no? Y los señores coroneles que también participaron. No hubo reconocimiento, no hubo nada prácticamente. Ni una sola felicitación, señor. Esperamos pues que el Comando de la Policía Nacional, el Ministro del Interior y el Gobierno le dé a estos policías su lugar en la historia en esta operación de rescate de los rehenes. Muchas gracias. Nos encontramos aquí el próximo sábado de 10 a 11 de la noche por RDC Televisión.